Dice la palabra de Dios en Job capítulo 42, versículos 1 en adelante. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Gloria a Dios. El Señor añada bendición a su palabra en esa hora. Hoy el Señor me daba esa palabra para compartirla, porque como les dije, desde que nos levantamos, el Señor inquietó a que había que hacerlo, transmitir en esa noche. Y yo le decía al Señor esta tarde: Señor, ¿qué quieres hablar? ¿Qué quieres que hable? ¿O qué quieres tú hablarle al pueblo, a las personas que van a estar conectadas? Y el Señor me llevaba esa palabra y me recordaba una vez más la promesa de ese año, promesa que Él nos daba, y me hablaba acerca del encuentro que Job había tenido con Dios, el encuentro de Job con Dios. Cuando nosotros comenzamos a leer este libro, en el capítulo 1, aparentemente uno diría: pero es ilógico lo que le pasó a Job. ¿Por qué Dios permitió un capricho, por decirlo así, de Satanás? ¿Por qué Dios permitió un capricho, entre comillas, del diablo para tratar a su siervo? Pero cuando nosotros entendemos los propósitos de Dios, miramos mucho más profundo en lo que es el propósito de Dios realmente para el ser humano. Aparentemente diríamos: bueno, el Señor accedió a un capricho de Satanás, aparentemente. Pero lo que Dios quería con todo esto, con todo lo que Job vivió, era bendecir a Job. Y usted dirá: pero ¿cómo así que bendecirlo? Quitándole sus hijos, quitándole su salud, su esposa, permitiendo que esas cosas sucedieran en su vida. Parece ilógico, ¿cierto? Pero Dios tenía un propósito. El propósito de Dios era llevar a Job al encuentro con Él. Dios quería llevarlo al encuentro. Porque es necesario un encuentro con Dios. El encuentro con Dios es necesario porque el encuentro con Dios nos va a hacer personas diferentes. El encuentro con Dios nos va a moldear, nos va a enseñar lo que Dios quiere enseñarnos. Porque cuando nosotros empezamos el estudio de este tema, el encuentro con Dios, empezamos hablando de Jacob. Y veíamos que Jacob había tenido experiencia con Dios. Había visto una escalera que bajaba del cielo y tocaba la tierra, en la cual ángeles bajaban y ángeles subían. Era una experiencia maravillosa. Pero esta experiencia no le había permitido a Jacob cambiar. Esta experiencia no le había permitido dejar las cosas que a Dios no le agradaban. Por eso fue necesario que en un momento determinado Dios se encontrara con él. Y aunque había tenido experiencias con Dios, la experiencia no había traído un cambio. Solo cuando se encontró con Dios, su nombre fue cambiado por un nombre de engañador a un nombre de príncipe. Y eso lo hizo el encuentro con Dios. Entonces las experiencias no van a cambiar nuestras vidas. Solo un encuentro genuino con Dios.
Solo un encuentro genuino con el Espíritu Santo, con el Dios de los cielos. ¿Por qué digo esto? Lo coloco como plataforma para lo que quiero hablarles de Job en esta hora. Porque Job, dice la Biblia, que él era un hombre, dice la palabra de Dios, que Job era un hombre temeroso, que Job era un hombre apartado del mal. Usted lo puede leer ahí en el capítulo 1, vaya conmigo. Dice que él era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Wow. Y cuando yo miro estas características, eran unas características, dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero cuando yo estudio la palabra de Dios en el libro de Job, yo encuentro a Job que aunque era temeroso de Dios, también en su vida habían temores que lo embargaban. Habían temores. Dice que él tuvo 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres. Y cada uno hacía celebración, hacía banquetes y convidaban a sus hermanos. Pero en el versículo 5, en la última parte, encontramos que Job decía: quizás mis hijos han blasfemado contra Dios luego de que él hacía sacrificio. Vamos a leerlo todo. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de manera que así hacía todos los días. Job tenía temores, y usted y yo lo vamos a confirmar en el capítulo 3 de Job, versículo 25. Dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Por qué Job hablaba esas palabras? Luego de que perdió sus hijos, luego de que perdió sus bienes, su salud, él reconoce aquí: porque el temor que me espantaba me ha venido. Era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero tenía temores en su vida. Tenía muchos temores. Estos temores quizás no lo dejaban dormir tranquilo. ¿Cuántas personas viven con temores, con miedos en sus vidas? Y aunque Job tenía características que, wow, ojalá nosotros tuviéramos todas estas características: perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Es lo que Dios quiere del ser humano. Pero que aunque él tenía estas características, también tenía temores hacia lo porvenir, hacia lo que iba a suceder. Temores en cuanto a sus hijos. ¿Qué están haciendo mis hijos? ¿Cuánta gente tiene esos temores? Mucha gente tiene temor cuando sus hijos vayan a crecer. Tengo temor de que mis hijos se aparten de Dios. Y aún sus hijos están pequeños y ya tienen esos temores. Mucha gente tiene temor de lo que va a suceder en el futuro. Y el mismo temor hace que las cosas malas vengan a su vida. Eso sucede. Es normal que el temor llegue al ser humano. El ser humano es propenso al temor, pero no es normal vivir en temores. El temor hace ver cosas donde no las hay. Siempre me acuerdo cuando estaba pequeño y mis padres me llevaban donde mi abuela paterna en el pueblo. En ese entonces no había fluido eléctrico en ese pueblo. Y yo me acuerdo que había noches en donde yo no podía dormir porque yo veía una sombra delante de mí.
veía a alguien parado delante de mí. Pero a la mañana siguiente me daba cuenta que era una camisa que estaba colgada allí delante de la cama donde yo dormía. Eso hace el temor. El temor hace ver cosas donde no las hay. El temor nos hace a nosotros pensar en lo que realmente no existe. Job tenía muchos temores. Él dice: lo que me temía, eso me vino. Tenía temor a la muerte, tenía temor a perder sus hijos, tenía temor a perder su prosperidad, tenía temores. ¿Ven? Él tenía temores. Durante un bombardeo, esta historia me gustó mucho desde la primera vez que la leí. Durante un bombardeo en Londres, durante la Segunda Guerra Mundial, todas las personas en ese bombardeo corrían hacia un lugar de refugio, hacia los lugares de refugio más cercanos, excepto una anciana. Ella no corrió hacia ese lugar. Varias noches después, alguien comentó sobre la anciana y se preguntó: ¿qué habrá sido de aquella anciana? ¿Qué habrá sido de aquella mujer? Ella desapareció. Ellos especulaban y decían: quizás salió herida. Otros se imaginaban que había muerto. Otros decían: quizás se fue a los campos a escapar de los bombardeos, que quizás se fue a escapar por su vida. Pero pocos días después, uno de sus vecinos se la encuentra caminando en la calle. Uno de sus vecinos se la encuentra caminando y él se sorprende y se alegra de verla. Y le dice: ¿qué había sido de anciana? ¿Dónde estabas? Nos preocupamos por ti. Pensamos que habías muerto, pensamos que te habías ido a los campos a huir de los bombardeos que habían acá en Londres, en la ciudad. Pensamos que te había sucedido algo. Y ella lo que le responde es: yo estaba en mi casa. Yo estaba en mi casa. Y lo más impactante es la respuesta. Dice: yo estaba en mi casa durmiendo. ¿Cómo que estabas durmiendo?, le dice el hombre. ¿Cómo que estabas durmiendo? Ella le respondió: estaba en mi casa durmiendo. ¿Y cómo usted pudo dormir con todo esto, con todo ese bombardeo? ¿Cómo usted pudo dormir? Y ella dijo: lo que pasa es que estando yo en mi casa, me encontré con el Salmo 121, versículo 4, donde dice: he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Por tal motivo, yo dije: si Dios no se duerme y Él está velando por mí, ¿para qué vamos a estar los dos despiertos entonces? Esta historia me impactó tanto. Y cada vez que la leo me bendice mucho. Cada vez que la recuerdo me bendice. Porque ella confió en la palabra que dice en el Salmo 121 que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No se adormecerá, mi amado hermano, amigo que me escuchas. No se adormecerá, tú que me ves, el que te guarda. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está a tu lado. Y esa mujer pudo confiar y no tuvo temores. Su vecino se sorprendió y dijo: wow, ¿cómo tú podías dormir con semejante bombardeo? Ella dijo: sí, porque si Dios está despierto por mí, yo puedo dormir y puedo descansar tranquila. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, a veces hay muchos temores en nuestras vidas y los temores atraen lo que nosotros no queremos. Job, usted puede leer el libro de Job y no fue fácil para él perder todo. Él renegó hasta del día en que nació. Sin embargo, la Biblia dice que no hubo ningún despropósito
no hubo ningún despropósito contra Dios. Y aparentemente todo lo que estaba sucediendo en la vida de Job era malo. Pero Dios quería algo muy diferente para Job. A veces nosotros, en nuestra corta visión, en nuestra corta percepción de las cosas, vemos que todo está mal. Pero Dios está obrando a nuestro favor. Hoy la gente ve que todo está mal, y si usted se pone a ver las noticias, usted termina más preocupado que nunca. No va a haber buenas noticias allí. Pero si usted busca la Biblia, la palabra de Dios, ahí va a encontrar las mejores noticias. Va a encontrar las mejores noticias para su vida, para usted. Y hoy las personas, la percepción que tienen es: esto está mal, la economía está por el suelo, los recursos se están agotando, pero no están mirando que el Dios de los cielos, que el Dios todopoderoso, en ese momento está trabajando para ti, está haciendo algo a favor tuyo. Que Dios está preparando el ambiente, el mejor momento para que tú y yo nos encontremos con Él en esta hora. Que aquí ese tiempo de crisis mundial es el mejor de los tiempos del Espíritu Santo de Dios para que tú y yo entremos y poseamos la tierra prometida que Dios nos ha dicho. Es el mejor de los tiempos para que tú y yo busquemos a ese Dios sobrenatural, a ese Dios poderoso, y vivamos las más grandes experiencias con Dios. Lo que aparentemente es malo, Dios lo está convirtiendo en bendición en esa hora para su iglesia. ¿Sabes? Como decía hace 15 días, el enemigo dirá: están encerrados, están acabados. Pero resulta que Dios en este momento está levantando la iglesia a altos niveles de fe, altos niveles de guerra, altos niveles de bendición, de prosperidad, porque aún en medio de los tiempos Dios aviva su obra. ¿Ven? En ese tiempo Dios está haciendo cosas poderosas. Tiempos aparentemente de crisis es el mejor de los tiempos. El peor de los tiempos es el mejor de nuestros tiempos. Yo siempre he dicho algo: nos tocó vivir el peor de los tiempos y también el mejor de los tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué el peor de los tiempos? Porque estamos en tiempos difíciles donde el amor de muchos ha decaído por causa de la maldad. Estamos en tiempos donde nadie cree en nadie, donde no hay respeto, donde no hay amor, donde no hay compasión, donde no hay comprensión. Estamos en ese tiempo. Pero también digo que es el mejor de los tiempos, porque es el tiempo donde está la manifestación más grande y más gloriosa del Espíritu de Dios sobre el ser humano, sobre la iglesia. Es en donde vamos a vivir el más grande derramar y mover del Espíritu Santo de Dios sobre cada uno de nosotros. Entonces, es el mejor de los tiempos de Dios para ti. El peor de los tiempos para la vida de Job se convirtió en el mejor de los tiempos, porque él pudo realmente encontrarse con Dios, encontrarse con el Dios al cual él temía, porque la Biblia dice que él era temeroso de Dios. Era temeroso de Dios, pero no había visto a Dios. Dice la palabra de Dios: de oídas te había oído, hablando Job, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Siento una gloria en este lugar. Hay una unción poderosa en este lugar. De oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven.
Job pudo decir: Señor, yo creía que realmente te conocía, pero no te conocía realmente como eres. Yo solo había escuchado de ti, mas no te había visto. Eso era lo que Dios quería para Job. Aparentemente era ilógico todo lo que estaba viviendo, pero él estaba lleno de temores. Estaba lleno de angustias. Estaba lleno de situaciones en su vida. No tenía paz en su corazón. No tenía paz. Era temeroso de Dios, era apartado del mal, era un buen cristiano, era un excelente vecino, un excelente padre, excelente esposo, excelente hijo, excelente amigo. Pero no había conocido a Dios, no había tenido un encuentro real con Dios. ¿Y dónde fue que Job pudo encontrarse con Dios? En los momentos más duros de su vida. Y él reclamó a Dios, reclamó muchas cosas, renegó del día en que nació. Él hablaba y decía sus temores, expresaba sus temores. Por eso él dice ahora: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Ahora encontramos a Job reconociendo que él hablaba lo que no entendía. Dice: eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y ahora tú me enseñarás. Señor, de oídas yo te había oído. Yo creía que te conocía, Señor. Yo creía que te conocía, dijo Job. Yo creía que te conocía, pero no era así. Realmente ahora te conozco, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven, dijo Job. Ahora puedo verte, puedo conocerte. Por tanto yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento de todo lo que hice. Me arrepiento de todo lo que dije. Me arrepiento de mis temores. ¿Por qué? Porque aquel que te conoce realmente no vivirá en temores, no vivirá en angustias. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que me están escuchando a través o me están viendo a través de esta señal están llenos de temores y dicen: yo conozco a Dios, yo creo en Dios, pero su vida está llena de temores? Dice la Biblia: mi poder se perfecciona en la debilidad. Es mejor la casa del luto que la del banquete. A veces parece que lo que Dios hace no tiene sentido. Y te has preguntado: ¿por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy viviendo estas circunstancias en mi vida tan difíciles? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué mi vida es así? Hoy Dios ha venido a hablar a tu corazón. Y sé que esa palabra es para muchos que me están viendo en esa hora. No puedes decir: yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios y vivir en temores. Porque si tú amas a Dios y lo conoces, la Biblia me dice que el verdadero amor echa fuera el temor. No podemos temer, porque Dios lo volverá a hacer. Dios lo volverá a hacer. Él lo está haciendo y Él quiere hacerlo. Así que en esa noche ve al encuentro con tu Dios. Ve al encuentro con Él. Era necesario que Job viviera lo que vivió para encontrarse con Dios, para conocerle realmente. Muchos de nosotros desde que nacimos escuchamos hablar de Dios.
pero ¿realmente lo conocemos? ¿Realmente conocemos a ese Dios poderoso? ¿Realmente conocemos a nuestro Dios, ese que ha estado con nosotros en los momentos más duros, más difíciles de nuestra vida? Ese que aunque no podamos ver, está obrando. Aquel que aunque no podamos escuchar, Él está allí. Aquel que está allí para ayudarte, para bendecirte, para hacer en tu vida cosas nuevas. Para bendecirte, guiarte, dirigirte, ayudarte. He aquí el tiempo de Dios. He aquí el tiempo en que aparentemente el mundo está en crisis. Es el tiempo para encontrarnos con Dios. Es el tiempo para encontrarnos con nuestro Dios. Es el tiempo para encontrarnos con nuestro Padre, para que se vaya de nuestras vidas, para que ya no haya más temor, que podamos decir: ya no soy esclavo del temor, sino que soy hijo de Dios. Oh Señor,